Mis padres destruyeron mi garaje y me exigieron $50,000 de alquiler. Mi familia se burló, así que me fui en silencio. Una semana después, tras encontrar algo en el correo, me suplican que regrese. Ahora ellos son los que lloran. Mi nombre es Caleb y tengo 28 años. Construyo fabricaciones automotrices personalizadas. Eso significa que paso mis días cubierto de grasa, soldando acero, doblando metal y restaurando coches clásicos a su antigua gloria. Trabajo con mis manos, mi espalda y mi sudor. No me siento en una oficina con aire acondicionado y no uso traje. Acababa de conducir 6 agonizantes horas de regreso a casa desde una exposición de automóviles regional donde estaba buscando piezas raras para un cliente. Estaba completamente exhausto. Me dolían los músculos. Mis ojos estaban pesados de mirar las líneas de la carretera, y olía a escape diésel y café de restaurante barato. Metí mi pesado camión de trabajo en la entrada de la casa familiar, la grava crujiendo bajo mis neumáticos. Esperaba quizás un plato frío de sobras envueltas en papel de aluminio y algunos comentarios pasivo-agresivos de mi madre, Rebecca, sobre meter tierra en una casa impecable. En cambio, entré directamente en una emboscada calculada y a sangre fría. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando entré por la puerta principal. La televisión estaba apagada, lo cual era extraño. Dejé caer mi pesada bolsa de lona al suelo junto al perchero, las hebillas de metal tintineando contra la madera. Entré al comedor, frotándome la nuca rígida, y me congelé. Estaban todos sentados alrededor de la gran mesa de comedor de caoba. Rebecca, mi madre, estaba sentada a la cabecera. Richard, mi padre, estaba a su derecha. Brandon, mi hermano mayor, y Vanessa, mi tía, estaban al otro lado con las caras giradas para mirarme simultáneamente. No había comida en la mesa. No había platos, ni cubiertos, ni vasos de agua. Solo había un trozo de papel blanco, perfectamente impreso, sentado exactamente donde debería haber estado mi plato. Rebecca no dijo hola. No preguntó cómo había ido mi largo viaje. Simplemente deslizó el trozo de papel por la madera pulida de la mesa. Hizo un suave sonido de raspado. Golpeó su uña acrílica perfectamente arreglada contra la última línea de la página. Nos debes, dijo, su voz completamente desprovista de cualquier calidez maternal. Miré el papel. Era una factura. Demandaba exactamente $50,000. La lista detallada incluía cargos descabellados como alquiler atrasado por el patio trasero, tarifas de uso de la tierra y administración de la propiedad por el trozo de tierra donde había construido mi taller de fabricación desde cero. Miré el papel, mi cerebro luchando por procesar la pura audacia de aquello. Yo había pagado por cada ladrillo de ese garaje. Había pagado por cada viga de acero, cada lámina de metal corrugado y cada galón de concreto para los cimientos. Lo construí con mis propias manos en mis días libres. Pero Rebecca me miró con ojos tan fríos que podrían haber congelado gasolina. Me dijo que, dado que construí mi taller en su propiedad, les debía el privilegio de existir allí, retroactivamente durante los últimos 4 años. Richard, mi padre, se recostó en su costosa silla de comedor de cuero. Cruzó los brazos sobre el pecho. Usó su voz tranquila y razonable, el tono exacto que siempre usaba para justificar la locura absoluta de Rebecca. Me dijo que, a partir de ese momento, se acumularía un interés del 15% mensualmente si me saltaba el primer pago de $5,000, que vencía el próximo domingo. Lo dijo tan casualmente, como si estuviera hablando del tiempo, no de llevar a la bancarrota a su propio hijo. Brandon, que tiene 30 años, está crónicamente desempleado y actualmente vive en su sótano jugando videojuegos en una consola que Rebecca le compró, soltó una risa fuerte y burlona. Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa asquerosa en la cara, y me dijo que era hora de que dejara de aprovecharme de mami y papi. La tía Vanessa, que ni siquiera vivía con nosotros y solo estaba allí porque se alimentaba del drama familiar como un buitre hambriento, se inclinó sobre la mesa y se burló. Me llamó parásito. Dijo que ya era hora de que la familia dejara de subsidiar mi pequeño y sucio pasatiempo. No grité. No volteé la pesada mesa de madera. No les grité lo injusto que era. Simplemente miré más de cerca la factura.
El número no era exactamente $50,000. Era exactamente $49,840 más una tarifa de procesamiento de $160. Era extrañamente, terriblemente específico. No se saca un número así de la nada a menos que esté ligado a algo real. Alguien se había sentado con una calculadora y había calculado exactamente cuánto dinero necesitaban robarme. No dije una sola palabra en mi defensa. Recogí mi bolsa de lona del pasillo, me di la vuelta y salí por la puerta principal al aire fresco de la noche. Pero al salir del porche, un sonido fuerte y nauseabundo resonó en la oscuridad. Era el sonido de metal desgarrándose y cristales rompiéndose. Venía del patio trasero. No solo me estaban amenazando con un trozo de papel. Ya habían empezado a desmantelar mi vida. Pero lo que no sabían, y lo que nunca podrían haber anticipado, era que el garaje que estaban destruyendo en ese momento no les pertenecía. ¿Qué crees que estaban haciendo en el patio trasero? Mientras mis pesadas botas de trabajo de cuero crujían en el camino de grava que conducía al patio trasero, cada golpe de martillo que resonaba en la oscuridad se sentía como un recordatorio violento de toda mi infancia. El golpe rítmico y destructivo era la banda sonora de mi vida en esta casa. Había pasado toda mi existencia como el hijo invisible, el chivo expiatorio de la familia en una casa que prácticamente adoraba el suelo que pisaba mi hermano vago. Brandon era el niño de oro. No podía hacer nada mal. Incluso cuando no hacía absolutamente nada bien, yo era el currante, el caballo de batalla, el que debía absorber los golpes y mantener la boca cerrada. Dejé de caminar por un segundo, dejando que el viento frío golpeara mi cara. Mi mente instantáneamente volvió al día en que me gradué de la escuela de oficios. Tenía 20 años. Recuerdo haberme levantado temprano, planchando mi mejor camisa de botones hasta que el cuello estaba perfectamente crujiente. Estuve en un auditorio caluroso y abarrotado durante 3 horas, esperando para subir al escenario. Seguí escaneando las gradas, buscando a mi familia. Busqué el abrigo rojo brillante de Rebecca o la postura familiar de Richard. Los asientos estaban vacíos. Cuando llamaron mi nombre, no hubo vítores para mi sección. Volví a casa en autobús esa tarde, apretando mi pesado diploma de papel en una carpeta de plástico barata. Cuando finalmente subí por la entrada, descubrí exactamente por qué estaban demasiado ocupados para asistir a mi graduación. Rebecca y Richard habían firmado un préstamo de automóvil masivo para un sedán deportivo nuevo y completamente equipado para Brandon. Estaban todos en la entrada, riendo y tomando fotos de Brandon apoyado en el capó con un lazo de terciopelo rojo gigante en el techo. ¿Por qué recibió un coche nuevo? Para animarlo, porque acababa de suspender su tercer intento en el colegio comunitario. Rebecca se había girado, me había visto de pie allí con mi camisa de vestir y mi diploma, y había soltado un largo y agotado suspiro. Miró el certificado y dijo, fue lindo que aprendieras a fundir trozos de chatarra, pero deberías intentar conseguir un trabajo limpio y respetable en interiores como tu hermano algún día. Ese recuerdo era solo una exhibición en el enorme museo de dolor que me habían construido a lo largo de los años. Otra exhibición era la humillación constante e implacable con respecto a mi taller de fabricación. Había pasado 3 años agotadores trabajando doble turno en un desguace local. Ahorré cada centavo que ganaba, escondiendo dinero en efectivo en una pesada caja de seguridad de metal debajo de mi cama. Usé ese dinero para comprar concreto, echar la losa yo mismo y erigir el marco de acero de mi garaje durante incontables fines de semana. Era mi santuario absoluto. Era el único lugar en todo el mundo donde sentía que tenía valor, donde tenía el control. Pero para Rebecca, mi taller era un insulto personal. Lo llamaba el vertedero de metal sucio. Se quejaba constantemente del ruido de mis amoladoras, el fuerte olor del gas de soldadura argón y los camiones de reparto que llegaban para dejar piezas pesadas. Usaba activamente mi éxito como un chiste en las reuniones familiares. Recuerdo estar en la cocina durante el Día de Acción de Gracias, escuchándola decir a sus amigos ricos que su hijo menor era solo un mono de grasa que jugaba con coches sucios porque no era lo suficientemente inteligente para una carrera de verdad. La única persona en todo ese árbol genealógico tóxico que realmente me vio fue mi abuelo George. Era un hombre duro y callado. Era un contratista comercial jubilado que hablaba en frases cortas y deliberadas y medía el valor de un hombre por los callos gruesos en sus manos.
Él fue quien me compró mi primer casco de soldadura con oscurecimiento automático cuando era adolescente. Solía sentarse en la esquina de mi taller sin terminar en un cubo de plástico volcado, fumando su pipa, observándome en silencio practicar la colocación de cordones de soldadura en acero de desecho. Recuerdo una tarde, el sol poniente proyectando largas sombras por el suelo del garaje. El abuelo George me señaló con la boquilla mordida de su pipa de madera y dijo algo que nunca olvidé. El metal nunca miente, Caleb, gruñó con su voz grave y ronca. Soporta exactamente el peso que lo ingenias para que soporte. La gente, en cambio, se doblegará en el segundo en que les pongas presión de verdad. El abuelo George murió hace 3 años. El día que lo enterramos, sentí que la última pizca de protección que tenía en esa familia se evaporaba en la tierra. Sin él, había aprendido a mantener la cabeza baja. Hacía mi trabajo, pagaba mi propia factura de teléfono, compraba mis propios víveres y nunca les pedía un solo centavo a mis padres. Esperaba que me ignoraran. Esperaba la falta de respeto casual y el favoritismo descarado. Pero mientras estaba en la entrada oscura escuchando el sonido de mi vida siendo hecha pedazos, me di cuenta de que nunca en mis peores pesadillas había esperado la pura salvajería calculada de lo que me esperaba. Respiré hondo, apreté los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos y doblé la esquina para enfrentar la destrucción. ¿Qué habrías hecho en ese preciso momento? Doblé la esquina de la casa de ladrillo y me detuve en seco. Se me cortó la respiración por completo. La pesada puerta enrollable de acero de grado comercial de mi taller, la que yo mismo había instalado, estaba atascada a medio abrir. Los rieles de metal estaban violentamente doblados hacia afuera. Las brillantes luces de trabajo fluorescentes dentro del garaje estaban encendidas, brillando intensamente contra el asfalto oscuro de la entrada. Brandon estaba dentro de mi santuario. Sostenía una enorme palanca de acero de 3 pies. Estaba sudando a través de su costosa camisa de diseñador, jadeando como un perro salvaje. Acababa de terminar de destruir la cerradura de alta resistencia de mi enorme cofre de herramientas Snap-on de color rojo brillante. Solo ese cofre valía $10,000. Había pasado 3 años agonizantes haciendo pagos mensuales por él. Contenía herramientas de precisión, medidores especializados y equipo que necesitaba para mantenerme. Observé con puro, frío y paralizante horror cómo mi propio hermano, de carne y hueso, enganchaba el extremo afilado de la palanca debajo del borde del cajón superior y tiraba hacia atrás con todo su peso. El grueso cajón de metal se dobló hacia arriba con un chillido nauseabundo. Las pesadas guías de rodamientos de bolas se rompieron con un chasquido agudo que resonó en el tranquilo vecindario. Cientos de costosas llaves de cromo especializadas cayeron sobre el suelo de concreto grasiento, tintineando ruidosamente. No se detuvo allí. Brandon pateó el lado del gabinete abollado con su bota, riéndose. Luego caminó hacia mi pesado banco de trabajo de madera. Comenzó a agarrar casualmente mis amoladoras angulares de Walt de alta gama, mis taladros de impacto neumáticos y mis costosas antorchas de soldadura TIG, arrojándolos sin cuidado en un cubo de plástico barato y sucio como si fueran basura. Rebecca estaba de pie justo afuera de la puerta en el aire frío de la noche. Tenía los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho, vistiendo un grueso suéter de cachemira. Estaba observando a Brandon destruir mi sustento con una expresión de absoluta y aterradora satisfacción en su rostro. Richard estaba apoyado contra el revestimiento de ladrillo de la casa a unos pocos pies de distancia. Estaba mirando al suelo, con las manos en los bolsillos, fingiendo que no estaba supervisando activamente la destrucción violenta del negocio de su hijo. Sentí mi corazón golpeando contra mis costillas tan fuerte y tan rápido que realmente pensé que podría romper mi esternón. La rabia que sentía era algo vivo, que respiraba, físico. Me quemaba la garganta como ácido de batería. Cada instinto primario de mi cuerpo me rogaba que corriera por la grava, le arrebatara esa pesada palanca de las suaves manos de Brandon y le diera una lección brutal sobre exactamente cuánta fuerza física puede generar un mono de grasa cabreado. Mis músculos se contrajeron, listos para lanzarse. Pero entonces, la voz áspera del abuelo George resonó fuertemente en mi cabeza. El metal soporta el peso. La gente se doblega. Me detuve. La adrenalina me zumbó en los oídos, pero mi mente de repente se quedó helada. Si corría allí y lo golpeaba, si incluso lo tocaba, Rebecca llamaría a la policía al instante.
presentaría cargos por agresión criminal. Sería arrestado y sería marcado para siempre como el mecánico violento, desquiciado y fuera de control que siempre decían a sus amigos que era. Querían una reacción. Necesitaban desesperadamente que perdiera los estribos para poder hacerse las víctimas inocentes y justificar el quitármelo todo. Rebecca finalmente me notó inmóvil en las sombras. Ni siquiera se inmutó. No parecía culpable. Levantó lentamente la mano, señaló con un dedo la pesada caja de plástico llena de mis costosas herramientas y sonrió. Mañana por la mañana venderemos esto en la casa de empeño para cubrir las tarifas de procesamiento administrativo que nos debes, dijo en voz alta. Tienes hasta el domingo por la noche para conseguir los primeros $5,000 en efectivo. Caleb, si no los tienes, todo este cobertizo de metal será arrasado hasta el suelo. No grité. No rogué. Lentamente metí la mano en el bolsillo profundo de mi pesada chaqueta de trabajo de lona. Saqué mi smartphone, abrí la aplicación de la cámara y presioné el botón de grabar. Me quedé allí en silencio en la oscuridad, la pequeña luz roja parpadeando en mi pantalla, y grabé un vídeo de alta definición ininterrumpido de 4 minutos. Grabé a Brandon lanzando maliciosamente mis herramientas de precisión al cubo. Grabé la cara engreída y arrogante de Rebecca mientras hacía su amenaza de extorsión. Grabé a Richard de pie, sin hacer nada, dejando que todo sucediera. Me aseguré de capturar cada cara, cada amenaza pronunciada y cada acto de vandalismo. Cuando supe que tenía suficiente evidencia para enterrarlos, presioné detener. Deslicé el teléfono de vuelta a mi bolsillo de forma segura, me di la vuelta y caminé directamente de regreso a mi pesado camión de trabajo diésel estacionado en la calle. Subí a la cabina, giré la llave y el enorme motor rugió, sacudiendo el chasis. Puse la marcha y me alejé en la noche sin mirar el espejo retrovisor una sola vez. Creían que finalmente me habían roto. Creían que huía como un perro callejero asustado y golpeado. No tenían absolutamente ninguna idea de que el vídeo silencioso de 4 minutos que estaba a salvo en mi bolsillo era la sentencia de muerte absoluta para todo su imperio falso y patético. ¿A dónde crees que conduje esa noche? El viaje al lado industrial más duro de la ciudad fue un borrón absoluto de luces de la calle brillantes y lluvia helada e implacable golpeando mi parabrisas. El pesado motor diésel de mi camión zumbaba debajo de mí, pero lo único que podía escuchar era el sonido nauseabundo de mi hermano destrozando mi caja de herramientas de acero. Mis manos apretaron el volante tan fuerte que mis nudillos estaban completamente blancos. Finalmente, entré en un camino de concreto agrietado y estacioné frente a una pequeña casa de alquiler de un solo piso en ruinas. Corrí bajo la lluvia helada y golpeé mi pesado puño contra la pintura descascarada de la puerta principal. Un minuto después, el cerrojo hizo clic y la puerta se abrió. Jessie estaba allí. Llevaba una camiseta blanca manchada y unos pantalones de chándal grises holgados. Jessie era un operador de equipo pesado que conocía desde que ambos éramos niños con dificultades en la escuela secundaria. Conducía excavadoras masivas para ganarse la vida y estaba construido como una pared de ladrillos. Tenía el tipo de lealtad agresiva e inquebrantable que solo se encuentra en chicos que crecieron sin absolutamente nada y tuvieron que luchar por todo lo que poseían. Jessie me miró la cara pálida y empapada. No hizo preguntas estúpidas. Simplemente se hizo a un lado, abrió más la puerta y me dijo que entrara antes de que me congelara. No me ofreció un abrazo ni disculpas huecas y sin sentido. Eso no era lo que éramos. Caminó directamente a su cocina estrecha y con poca luz, agarró una taza de cerámica pesada y me sirvió una taza de café negro espeso que había estado en el quemador desde esa tarde. Me la entregó, sacó una silla de madera y se sentó en su tambaleante mesa de cocina de formica. Señaló la mesa con un dedo grueso. Muéstrame lo que hicieron, gruñó, con la voz áspera. Metí la mano en mi chaqueta mojada, saqué la factura arrugada y doblada, y la alisó sobre la superficie de la mesa rayada. Mis manos temblaban ligeramente por el frío y la adrenalina. Le expliqué todo. Le conté sobre la aterradora emboscada en la mesa del comedor, la ridícula demanda de $50,000 por el alquiler atrasado y el horrible sonido de Brandon irrumpiendo en mi caja de herramientas de $10,000 mientras mis padres observaban. Jessie se inclinó hacia adelante, apoyando sus enormes codos tatuados en la mesa. Leyó el trozo de papel con una increíble atención.
rastreado con su grueso y calloso dedo índice por la lista detallada de cargos fabricados absurdos, tarifas de uso de la tierra, cargas administrativas, desgaste en el camino de entrada. Luego su dedo dejó de moverse. Estaba mirando la esquina inferior derecha de la página. Golpeó el papel con fuerza, el sonido nítido en la tranquila cocina. «Mira esto aquí, hombre», dijo. Me acerqué, entrecerrando los ojos en la penumbra. En el pie de página de la factura, impreso en una fuente profesional diminuta de color gris pálido, había dos palabras: PH Administration, Sullivan Property Holdings. Se me revolvió el estómago. Ese era el nombre exacto de la lucrativa empresa de bienes raíces comerciales que mi abuelo George había construido desde cero hace décadas. Administraba una cartera de centros comerciales, varios dúplex residenciales de altos ingresos y, lo que es más importante, la parcela de tierra real donde actualmente se encontraba la enorme casa de mis padres. Cuando el abuelo George se enfermó de cáncer, Rebecca de alguna manera logró convencerlo de que le dejara hacerse cargo de la gestión diaria de las cuentas corporativas. Yo era solo un adolescente en ese momento. Nunca se me había permitido saber nada sobre el negocio familiar. Rebecca siempre afirmó que yo era demasiado inculto y demasiado simple para entender las finanzas corporativas complejas. ¿Por qué diablos el nombre oficial de una empresa inmobiliaria multimillonaria está impreso en una factura personal de rencor de mi propia madre? Pregunté, frotándome agresivamente el agotamiento y la lluvia de los ojos. Jessie se recostó en su silla y cruzó sus enormes brazos sobre el pecho. Una mirada oscura y conocedora cruzó su rostro. Porque no solo intentan intimidarte, Caleb. Mira el número total de nuevo. $49,840. Ese no es un número inventado al azar que una madre cabreada inventó para castigar a su hijo por ser exitoso. Ese es un déficit calculado muy específico. Me quedé mirando los números impresos en el papel, los engranajes en mi cerebro exhausto finalmente comenzando a girar a toda velocidad. No se exige un número impar exacto como ese a menos que se esté tratando desesperadamente de tapar un enorme agujero financiero. Jessie tomó un sorbo lento de su terrible café frío. No quieren darte una lección de respeto, Caleb, dijo en voz baja. Están completamente en bancarrota. Están encubriendo algo enorme y necesitan desesperadamente un chivo expiatorio con una cuenta de ahorros saludable para sacarlos del apuro antes de que los atrapen. Mañana por la mañana, descubrirás lo desesperada que está esta gente realmente. Sus pesadas palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo de la cocina, oscuras y aterradoras. Dormí en el sofá grumoso e incómodo de Jessie esa noche, envuelto en una delgada manta, mirando fijamente las manchas de agua en el techo. Pasé horas tratando de averiguar cómo mi propia madre podría usar la empresa heredada de mi abuelo muerto en mi contra. La respuesta llegó a la mañana siguiente, y confirmó todas mis terribles sospechas. Mi teléfono vibró violentamente contra el suelo de madera exactamente a las 7 de la mañana siguiente. Me desperté de un sobresalto, con el corazón latiendo con fuerza. La brillante pantalla iluminó la oscura sala de estar con el nombre de Richard. Por un breve, patético y desgarrador segundo, el niño pequeño que llevaba dentro esperaba que mi padre estuviera llamando para disculparse. Esperaba desesperadamente que estuviera llamando para decir que Rebecca había perdido completamente la cabeza, que había impedido físicamente a Brandon causar más daño y que debería volver a casa para que pudiéramos arreglar las puertas rotas juntos. Respondí la llamada y la puse inmediatamente en altavoz para que Jessie, que estaba friendo huevos en la cocina, pudiera escuchar cada palabra. La voz de Richard salió por el pequeño altavoz, suave, calculada y completamente desprovista de cualquier emoción humana. Buenos días, Caleb, dijo, sonando como si estuviera leyendo un aburrido informe meteorológico. Tu madre ha programado oficialmente un equipo de desguace comercial para que venga a casa al mediodía de hoy para comenzar a desmantelar el elevador hidráulico de tu cobertizo. Se llevarán el marco de acero principal antes del fin de semana si no le transfieres los $5,000 a su cuenta antes del mediodía de hoy. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, hijo. Sentí como la sangre se me escurría rápidamente de la cara, dejándome helado. Solo mi elevador hidráulico comercial valía más de $12,000. Era la pieza central absoluta de mi negocio. Realmente iban a liquidar el trabajo de mi vida, vendiendo maquinaria pesada por unos pocos centavos por el precio de la chatarra solo para hacerme daño.
Papá, dije, tratando desesperadamente de mantener la voz firme y ocultar el pánico. Pagué ese elevador con mi propio dinero. Tengo todos los recibos en mi archivador. No pueden tocar legalmente ese equipo. Es un robo. Richard soltó un largo y pesado suspiro. Era un sonido profundamente condescendiente. Te dejamos jugar en nuestro patio trasero durante años, hijo. Albergamos tu pequeño pasatiempo. Es hora de pagar tus deudas a esta familia. Tu hermano ya ha empacado el resto de tus herramientas sueltas. Simplemente envía el dinero, Caleb, y podremos dejar este feo lío atrás. Colgó sin despedirse. El fuerte tono demarcado resonó en la pequeña sala de estar de Jessie. Ese fue el momento exacto en que el último hilo deshilachado de lealtad familiar se rompió limpiamente dentro de mi pecho. Richard no era un hombre débil e indefenso que se escondía silenciosamente detrás de una esposa dominante y loca. Era el arquitecto silencioso. Era el socio cómplice y calculador que suavizaba expertamente los bordes ásperos de la crueldad de Rebecca para que pareciera una justicia perfectamente razonable. Jessie salió de la cocina, secándose las manos grasientas con una toalla, y me lanzó una camiseta gris limpia. Es hora de dejar de actuar como un hijo decepcionado y empezar a actuar como un objetivo en movimiento, gruñó. Llámala. Sabía exactamente a quién se refería. Hace aproximadamente un año, había remolcado un Mercedes de lujo averiado al costado de la carretera en medio de una tormenta cegadora y peligrosa. La conductora de ese coche era una mujer llamada Sofía. Era una litigante comercial feroz, muy bien pagada y aterradoramente inteligente que me había dado una propina de $300 en efectivo y me había entregado su elegante tarjeta de presentación negra. Me había mirado a los ojos y me había dicho que la llamara si alguna vez necesitaba que le arrancaran legalmente la garganta a alguien. Cogí mi teléfono y marqué su número privado. Contestó al segundo timbrazo. No perdí su tiempo con pequeñas charlas educadas. Me paseé por la sala de estar y le conté todo. Le conté sobre la factura de $50,000, el pie de página de PH Administration, los números increíblemente específicos y el hecho aterrador de que mi familia estaba desmantelando mi negocio para vender mi costosa maquinaria como chatarra. Sofía guardó silencio al otro lado de la línea durante un largo y pesado momento. Era el tipo de silencio mortal que hace un tiburón justo antes de morder a su presa. No me ofreció ninguna dulce simpatía. No me dijo que todo iba a salir bien. Me hizo una pregunta muy específica y penetrante. Caleb, preguntó, su voz afilada como un cristal roto. ¿Tu madre alguna vez tuvo poder notarial sobre ti o acceso ilimitado a tu número de seguridad social e información de identificación personal? La pregunta me golpeó como un golpe físico en el pecho. Cuando tenía 19 años, me rompí una pierna bastante mal en un estúpido accidente de moto de cross. Estuve fuertemente medicado con analgésicos durante casi un mes. Rebecca me había insistido agresivamente mientras estaba en la cama y me hizo firmar una pila gruesa de papeles confusos, afirmando que era estrictamente para fines de seguro médico y facturación hospitalaria. Había confiado en ella. Sofía respiró con dificultad por el micrófono del teléfono. No te voy a prometer una pequeña venganza, Caleb, dijo, su tono de voz absolutamente cero. Te voy a prometer un proceso legal implacable. Y créeme, para la gente que sobrevive manipulando las sombras y escondiéndose detrás de puertas cerradas, las luces brillantes de un proceso legal formal son un destino significativamente peor que la muerte. Ven a mi oficina del centro ahora mismo. Trae cada papel que tengas. Entré a la lujosa oficina de Sofía en el centro una hora después. Llevaba mis botas de trabajo con punta de acero gastadas, jeans sucios y una camisa de franela descolorida. Parecía completamente fuera de lugar entre las imponentes paredes de cristal, el arte moderno y los impecables suelos de mármol. Pero no me importó. Sofía ya me estaba esperando en una enorme sala de conferencias con paredes de cristal con vistas al horizonte de la ciudad. No perdió ni un segundo. Ya había sacado mi informe de crédito completo y detallado, y ahí estaba, brillando en una aterradora tinta en blanco y negro. Una enorme consulta de préstamo comercial de 6 cifras de un importante banco nacional se había realizado directamente con mi número de seguridad social hacía solo 3 días. Estaba directamente vinculada a Sullivan Property Holdings.
La imagen horrible finalmente se hizo clara. Estaban tratando activamente de usar mi historial crediticio limpio e impecable para obtener fraudulentamente un préstamo corporativo masivo. Pero algo en el proceso de suscripción había salido mal. Estaban desesperadamente cortos de efectivo. Una auditoría corporativa obligatoria se avecinaba y necesitaban exactamente $49,840 para cubrir sus huellas y equilibrar los libros antes de que el banco desconectara por completo y los investigara por fraude. Pero Sofía ya estaba mirando más allá del informe de crédito. Se sentó, cruzó las manos y me preguntó sobre la intrincada estructura corporativa de la empresa de mi abuelo. Honestamente le dije que no sabía absolutamente nada. Le dije que lo único físico que el abuelo George me había dado era una pesada caja de documentos azul con cerradura. Me la había entregado en su lecho de muerte, con la respiración superficial y entrecortada. Me había apretado la mano con sorprendente fuerza y me había hecho jurar, mirándome directamente a los ojos, que no la abriría ni siquiera mencionaría su existencia a Rebecca hasta el día exacto en que cumpliera 28 años. Mi cumpleaños número 28 fue exactamente hace una semana. Los ojos afilados de Sofía se iluminaron al instante con un fuego peligroso. ¿Dónde está esa caja azul ahora mismo?, exigió, levantándose de su silla de cuero. Le dije que la había escondido dentro de una sección hueca de paneles de yeso en el armario de mi dormitorio, hábilmente oculta detrás de unos abrigos de invierno viejos y voluminosos. Había estado absolutamente aterrado de que Rebecca fisgoneara en mi habitación y la encontrara. Sofía inmediatamente descolgó el teléfono de su escritorio e hizo una llamada rápida al abogado principal de bienes que originalmente manejó el testamento del abuelo George. Puso el teléfono en altavoz. El abogado anciano al otro lado confirmó algo que hizo que la sangre de mis venas se helara por completo. Exactamente 3 meses antes, Rebecca había irrumpido en su bufete de abogados, gritando y exigiendo que me obligara legalmente a entregar la caja azul. Afirmaba que contenía propiedad familiar robada y secretos corporativos. El abogado se había negado rotundamente, diciéndole firmemente que la caja estaba legalmente sellada hasta mi cumpleaños número 28 por la estricta e inquebrantable instrucción legal de George. ¿Crees que esa caja contiene una carta de despedida sentimental de un anciano? Si alguna vez has esperado un final de cuento de hadas en una familia tóxica, dale me gusta porque la verdad siempre es mucho más oscura y mucho más satisfactoria que la ficción. Sofía no dudó. Inmediatamente despachó a un mensajero privado con fianza a casa de mis padres, acompañado de una escolta policial, para recuperar la caja bajo el estricto pretexto legal de recuperar mis documentos de identificación personal retenidos. La tensión en la oficina durante la siguiente hora era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. Finalmente, el mensajero regresó. La pesada caja azul se colocó de forma segura sobre la mesa de conferencias de caoba pulida. Sofía deslizó un afilado abrecartas de metal plateado en el sello de cera y abrió la pesada cerradura de latón. Levantó cuidadosamente la tapa. La caja no estaba llena de fotos familiares sentimentales o una carta de amor escrita a mano. Estaba repleta de gruesos documentos corporativos legalmente vinculantes. El pesado sello dorado del Estado estaba estampado prominentemente en la primera página. Mientras Sofía leía rápidamente el primer párrafo del documento principal, una sonrisa lenta, aterradora y victoriosa se extendió por su rostro. Me miró, con los ojos brillando con el tipo de poder absoluto e innegable que mi madre manipuladora solo podía soñar con poseer. Rebecca y Richard no solo intentan robarte unos cuantos miles, Caleb, susurró Sofía, deslizando el pesado documento sellado por el Estado por la mesa lisa hacia mí para que yo también pudiera leerlo. Están intentando robarle al jefe. Sofía deslizó el pesado documento estatal por la mesa de caoba pulida hacia mí. El papel se sentía grueso y pesado en mis manos callosas. Era el acuerdo de operación maestro y la enmienda oficial al fideicomiso de la familia Sullivan, completamente redactado y legalmente notariado por mi abuelo, George, exactamente 3 años antes de su fallecimiento. Mis ojos escanearon la densa jerga legal, pero Sofía, percibiendo mi confusión, se inclinó hacia adelante y tradujo el pesado texto a un inglés sencillo y devastador. El abuelo George no solo me dejó un poco de dinero o un recuerdo. El documento establecía explícitamente que, al cumplir yo 28 años, lo que acababa de pasar hacía exactamente una semana, heredaría inmediatamente un control total del 60% en Sullivan Property Holdings.
A Rebecca le quedó el 20%. A Richard se le dio el 10%. Brandon recibió el 10% restante. Yo era el accionista mayoritario absoluto. La comprensión me golpeó como un tren de carga desbocado. La enorme y hermosa casa de ladrillo en la que mis padres vivían actualmente no les pertenecía personalmente. Estaba oficialmente registrada como un activo corporativo que pertenecía por completo a Sullivan Property Holdings. El espacioso patio trasero donde había echado el concreto para mi taller de fabricación. El camino de entrada donde me habían emboscado. El mismo suelo en el que estaban de pie cuando destruyeron mi costosa caja de herramientas. Todo pertenecía a una empresa que ahora yo controlaba legalmente. La ironía absolutamente repugnante de la situación me invadió. Mi madre había exigido con confianza $50,000 en alquiler atrasado de mi parte mientras estaba sentada dentro de una casa controlada por una empresa de mi propiedad. Había amenazado maliciosamente con apoderarse de mi propiedad privada ganada con tanto esfuerzo usando el nombre de esa misma empresa. Y lo había hecho solo unos días antes de que su autoridad temporal de emergencia para administrar la empresa expirara oficialmente. ¿Pero por qué tanta prisa? ¿Por qué la repentina y violenta emboscada por exactamente $49,840? Sofía abrió la consulta de préstamo comercial del banco en su computadora portátil. Cruzó las fechas y sonrió con una aterradora sonrisa depredadora. Rebecca sabía que este día llegaría, explicó Sofía, golpeando su bolígrafo contra el escritorio. Cuando el control se te transfiere oficialmente, el fideicomiso exige una revisión financiera independiente obligatoria dentro de los 10 días hábiles. Rebecca ha estado tratando esta empresa como su alcancía personal durante años. Tiene un agujero enorme en las cuentas corporativas. Ese número específico en tu factura es exactamente lo que necesita para equilibrar fraudulentamente los libros antes de que el banco finalice la renovación del préstamo comercial y lleguen los auditores del fideicomiso. Si no obtienen tu dinero en efectivo para el domingo, el banco rechaza el préstamo. La auditoría señala los fondos faltantes y ella se enfrenta a graves cargos federales por malversación. Sofía metió la mano en la caja azul y sacó un segundo sobre, mucho más pequeño. Era una carta escrita a mano por el abuelo George dirigida directamente a mí. La abrí con cuidado. La letra era temblorosa pero deliberada. Escribió que Rebecca era implacablemente ambiciosa pero fácilmente aterrorizada por la idea de perder el control. Escribió que Richard evitaba activamente el conflicto hasta que su evasión se convertía en una forma de participación tóxica. Escribió que a Brandon se le había enseñado a confundir la proximidad a la autoridad con el mérito real. Luego, al final de la página, escribió la frase más importante de toda mi vida. Te verás fuertemente tentado a rescatarlos cuando la verdad finalmente llegue. Tienes un buen corazón, Caleb, pero no rescates a nadie antes de que se abran los libros. Deja que el metal soporte el peso. Sentí como si mi abuelo hubiera extendido su mano a través del tiempo y me hubiera puesto una mano pesada y tranquilizadora firmemente sobre mi hombro. Cada recuerdo confuso de los últimos años se reorganizó instantáneamente en una imagen cristalina. Rebecca constantemente cerrando con llave la puerta de la oficina en casa. La tía Vanessa llevando libros de facturas corporativas en blanco en su bolso. Brandon presumiendo de ser un consultor de la empresa muy bien pagado a pesar de no tener ningún trabajo real. Y el abuelo George, en silencio y con paciencia, construyendo un candado de titanio que nunca, jamás, podrían abrir. Sofía me miró, con los ojos increíblemente afilados. ¿Qué quieres hacer, jefe? Preguntó suavemente. Mi primer instinto, profundamente arraigado por 28 años de abuso emocional, fue minimizar el daño de alguna manera. Quería proteger a Richard de la ira de Rebecca, excusar a Brandon por ser inmaduro e imaginar que la tía Vanessa solo seguía ciegamente las instrucciones. Ese mismo instinto era lo que había mantenido vivo su sistema tóxico durante tanto tiempo. Pero luego miré el vídeo en mi teléfono. Vi a Brandon destrozando mis herramientas. Vi a Rebecca sonriendo. Quiero que toda la empresa sea asegurada inmediatamente, dije, con la voz completamente firme. Quiero que todas las cuentas corporativas sean congeladas contra transferencias no autorizadas. Quiero que la auditoría forense se active hoy, y no quiero que se le advierta a absolutamente nadie más allá de lo que exige el fideicomiso legal. Que sigan cavando su propia tumba.
El resto de ese día fue una auténtica clase magistral de destrucción legal. Sofía no se limitó a entrar en un tribunal y gritar. Ella ideó una trampa impecable e ineludible. Sentados en su sala de conferencias de cristal, desmantelamos sistemáticamente toda la realidad falsa de Rebecca, pieza por pieza. Primero, utilizando mis derechos de voto de accionista mayoritario del 60%, ejecuté oficialmente un documento que revocaba inmediatamente la autoridad de gestión temporal de Rebecca. Nombramos a una firma de gestión de propiedades comerciales independiente e implacable para que supervisara temporalmente todas las operaciones diarias, las comunicaciones con los inquilinos y las cuentas bancarias corporativas. Sofía luego redactó personalmente un aviso legal certificado. Era una terminación de autoridad y una demanda formal que prohibía la venta, transferencia, ocultamiento o destrucción de cualquier activo de la empresa. Exigía explícitamente que Rebecca entregara todos los extractos bancarios, contratos de proveedores, arrendamientos y registros fiscales a un contador forense independiente antes del lunes por la mañana. Empaquetamos la pesada pila de documentos legales en un grueso e intimidante sobre de Manila. Sofía pagó una tarifa premium para que se enviara por correo certificado, exigiendo estrictamente una firma directa al momento de la entrega. Lo programamos específicamente para que llegara a su puerta el sábado por la tarde. Mientras Sofía estaba ocupada congelando las cuentas corporativas y notificando a los bancos el cambio repentino de propiedad, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de Rebecca. Lo abrí y miré la pantalla. Me había enviado una fotografía de alta resolución del interior de mi garaje. El pesado elevador hidráulico comercial, el que yo había pagado $12,000, estaba actualmente rodeado por 3 hombres con monos sucios que sostenían pesadas antorchas de corte. Su mensaje debajo de la foto decía: el equipo de chatarra se está preparando para cortar las vigas de acero. Caleb, tienes exactamente 48 horas para traer el dinero a casa, y podemos olvidar que lo de ayer sucedió alguna vez. No me pongas a prueba. Añadió un emoji de cara sonriente al final de la amenaza. Estaba tan increíblemente segura de su poder absoluto. Realmente creía que la lealtad familiar y el trauma infantil significaban que yo vaciaría obedientemente mi cuenta de ahorros para ayudar a borrar la evidencia de sus masivos crímenes financieros. Creía que yo estaba agonizando por la decisión, temblando de miedo en alguna habitación de motel barata. Miré a Sofía, que estaba en ese momento al teléfono instruyendo en voz alta a un gerente de banco para que congelara una tarjeta de crédito corporativa que Rebecca intentaba usar activamente en un restaurante de lujo. Volví a mirar la foto de mi santuario violado. No escribí un largo párrafo emocional defendiéndome. No le rogué que detuviera al equipo de chatarra. No la amenacé con la policía. Simplemente escribí un solo emoji de pulgar hacia arriba amarillo y lo envié. Solo un pulgar hacia arriba, un signo universal de acuerdo casual. 10 minutos después, Brandon me envió un mensaje de texto. Era un vídeo corto de él pateando agresivamente una de mis cajas de herramientas abolladas por el suelo de concreto. Su mensaje decía: realmente vas a perderlo todo por tu estúpido orgullo, hermanito. Deberías haber pagado tu alquiler como un hombre de verdad. No respondí a Brandon en absoluto. Simplemente guardé el archivo de vídeo directamente en la carpeta segura en la nube que Sofía había creado para la próxima investigación criminal. Cada burla, cada fotografía de vandalismo y cada amenaza que enviaban simplemente añadía más y más ladrillos pesados a las paredes de la prisión que ellos mismos estaban construyendo activamente. Pasé la noche del viernes durmiendo de nuevo en el sofá de Jessie. Pedimos 2 pizzas grandes y grasientas y vimos viejas películas de acción en su televisor increíblemente ruidoso. Jessie me miraba de vez en cuando, moviendo la cabeza y riéndose en voz baja. No podía creer lo tranquilo que estaba. Pero no solo estaba tranquilo. Me sentía increíblemente ligero. Por primera vez en mis 28 años en esta tierra, no estaba cargando el peso asfixiante de las expectativas y las interminables críticas de mi familia. Ya no era el mono de grasa invisible y sucio. Era el arquitecto de sus próximas consecuencias. La mañana del sábado transcurrió lentamente. Ayudé a Jessie a arreglar el carburador de su vieja moto de cross en la entrada, manteniendo mis manos ocupadas con grasa y metal. Exactamente a la 1 de la tarde, Sofía me reenvió un correo electrónico automático del servicio postal.
La alerta de seguimiento brillaba intensamente en la pantalla de mi teléfono. El paquete legal certificado había sido entregado oficialmente. La firma digital del recibo pertenecía a Rebecca. Guardé el teléfono en mi bolsillo, cogí una pesada llave inglesa y volví a trabajar en la moto de Cross. La trampa estaba tendida. La pesada puerta de acero finalmente se había cerrado de golpe, encerrándolos con sus propias mentiras masivas y aterradoras. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que el oxígeno de la habitación se agotara. El silencio absoluto de mi familia duró exactamente 12 horas agonizantes. Claramente pasaron toda la tarde y la noche leyendo y releyendo desesperadamente los densos documentos legales, tratando frenéticamente de encontrar una laguna, un error o un farol. Pero Sofía no cometía errores, y nunca, jamás, faroleaba. Estaba profundamente dormido en el sofá grumoso de Jessie, envuelto en una fina manta, cuando la pantalla de mi teléfono iluminó de repente la oscura habitación. Eran exactamente la 1 de la mañana del domingo. El teléfono vibró violentamente contra la mesa de café de madera. Me froté los ojos cansados, cogí el teléfono y desbloqueé la pantalla. Las notificaciones llegaban como una presa rota. El primer mensaje de texto era de Brandon. Tío, mamá encontró algo completamente loco en el correo hoy. Lleva 3 horas gritando en la oficina de casa. Está hiperventilando. Por favor, contesta el teléfono ahora mismo. ¿Qué hiciste? Vi aparecer y desaparecer las 3 pequeñas burbujas de texto en la parte inferior de la pantalla mientras Brandon intentaba frenéticamente averiguar qué decir a continuación. 2 minutos después, envió una fotografía borrosa de la primera página del paquete legal. Rebecca había subrayado agresivamente la frase «terminación permanente de la autoridad de gestión» con un bolígrafo rojo. Había presionado tan increíblemente fuerte que la punta afilada del bolígrafo había literalmente rasgado el grueso papel. Exactamente a la 1:23 de la mañana, la tía Vanessa envió un mensaje de texto enorme. Tu madre y tu padre están aquí sentados llorando en el suelo de la cocina. Caleb, Rebecca acaba de vomitar en el fregadero. El banco acaba de rechazar su tarjeta corporativa. Estás actuando completamente loco. Estás destruyendo a tu propia familia por un estúpido malentendido sobre el alquiler. Por favor, llámalos de vuelta inmediatamente para que podamos arreglar esto en silencio. Luego Richard dejó un mensaje de voz divagante de 2 minutos. Su voz, generalmente tranquila y autoritaria, temblaba de pánico puro. Caleb, soy papá. Ha habido un gran malentendido sobre los documentos de fideicomiso del abuelo George. Los abogados han cometido un terrible error de escritura. Rebecca está dispuesta a renunciar por completo a la factura de alquiler de $50,000. Si solo vienes a casa ahora mismo y firmas un simple formulario de revocación, podemos volver a la normalidad. Por favor, hijo. Todavía no podían decir las palabras exactas que yo necesitaba desesperadamente escuchar. No podían decir, usamos tu nombre para cometer fraude. No podían decir, mentimos sobre el alquiler. No podían decir, intentamos robarte tu negocio para salvarnos a nosotros mismos. Incluso mientras miraban directamente al abismo de la ruina financiera total, todavía intentaban desesperadamente manipular la narrativa. Todavía esperaban que yo desempeñara el papel del chivo expiatorio obediente y asustado y lo rescatara. No respondí a ningún mensaje de texto. No devolví las llamadas. Simplemente puse mi teléfono en silencio, lo coloqué boca abajo sobre la mesa, me subí la manta hasta los hombros y cerré los ojos. Dormí increíblemente bien esa noche. Fue el sueño profundo y reparador de un hombre que finalmente sabía exactamente quién era y exactamente lo que poseía. Mañana por la mañana, regresaría a la casa, pero no regresaría como un hijo. Antes de entrar en la brutal confrontación del lunes por la mañana, donde finalmente miro a mi madre a los ojos y le quito todo lo que ama, por favor, tómate un segundo para dejar un comentario a continuación con la palabra exacta terminado. Este es nuestro código secreto de la comunidad para las leyendas absolutas que ven estas historias hasta las mejores partes. Personalmente pondré un corazón y responderé a cada comentario que diga terminado. Muchas gracias por quedarte conmigo. Ahora, vamos a desalojar a mis padres. El lunes por la mañana amaneció con un viento frío y cortante y cielos completamente grises y nublados.
Entré con mi pesado camión diésel en el familiar camino de entrada de mis padres exactamente a las 8. Justo detrás de mí, un elegante coche negro se estacionó en la acera. Sofía salió, vistiendo un elegante traje gris oscuro a medida y llevando un pesado maletín de cuero. La acompañaba un hombre alto y de aspecto increíblemente serio con gafas con montura de alambre. Su nombre era Daniel, y era un contable forense experimentado contratado por el fideicomiso. No había vuelto a la casa desde la noche en que los filmé destruyendo mi garaje. Caminamos juntos por el sendero pavimentado. Antes de que llegáramos a los escalones del porche, la pesada puerta principal de roble se abrió de golpe. Rebecca se paró directamente en la puerta, bloqueando físicamente la entrada. Tenía un aspecto absolutamente horrible. Su cabello, generalmente perfecto, era un desorden enredado. Tenía profundas y oscuras bolsas moradas bajo sus ojos inyectados en sangre, y llevaba la misma ropa del día anterior. Pero a pesar de parecer un completo desastre, aún me empujó agresivamente la factura original de $50,000 hacia el pecho. No dará un solo paso dentro de esta casa hasta que pague lo que le debe a su familia, gritó prácticamente. Su voz era increíblemente fuerte, intentando a propósito atraer la atención de los vecinos curiosos que ya comenzaban a asomarse por sus ventanas y a pararse en sus caminos de entrada. Sofía ni siquiera parpadeó. Con suavidad, se interpuso entre nosotros, metió la mano en su maletín de cuero y le entregó a Rebecca una copia nítida y legalmente certificada del acuerdo operativo maestro y una orden de entrada aprobada por el tribunal. Mi cliente no está entrando en esta propiedad como su hijo, Rebecca, dijo Sofía, con la voz resonando con autoridad escalofriante. Está entrando como el propietario mayoritario del 60% de la corporación que legalmente posee esta estructura. Si intenta restringir su movimiento o el movimiento del auditor forense nombrado por el tribunal, haré que la policía la retire de las instalaciones esposada por allanamiento de propiedad comercial. Ahora, apártese. La cara de Rebecca perdió instantáneamente todo el color restante. Parecía como si la hubieran abofeteado con un ladrillo. Miró el sello legal del documento, luego a los vecinos que observaban desde la acera y finalmente me miró a mí. Su boca se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Lentamente, con un temblor, retrocedió hacia el vestíbulo. Pasé junto a ella sin levantar la voz ni siquiera mirarla. No entré en la casa. Caminé directamente por la puerta lateral hacia el patio trasero. Sofía y Daniel me siguieron de cerca. Nos acercamos al garaje. La escena era aún peor a la luz del día. La pesada puerta enrollable de acero estaba completamente destrozada. Mi costosa caja de herramientas Snap-on estaba gravemente abollada, sus cajones permanentemente doblados. Cientos de herramientas de precisión estaban esparcidas por el concreto grasiento, oxidándose en el aire húmedo de la mañana. Brandon estaba sentado en un cubo de plástico volcado cerca de la pared trasera, sosteniendo una llave inglesa, con un aspecto increíblemente pálido y con resaca. Cuando me vio caminar, acompañado de dos personas con trajes caros, soltó instantáneamente la llave inglesa. Cayó al suelo con un fuerte tintineo. Caleb, hombre, balbuceó Brandon, levantando las manos a la defensiva. Yo solo estaba organizando algunas cosas para ti. Mamá me dijo que moviera las herramientas. Caminé lentamente por el concreto hasta que estuve directamente sobre él. Miré a mi hermano mayor, el niño de oro, que nunca había trabajado un día duro en toda su patética vida. No organizaste nada, Brandon, dije, con la voz peligrosamente baja y firme. Vandalizaste maliciosamente la propiedad privada del accionista mayoritario de Sullivan Property Holdings. Tengo un vídeo cristalino de ti destruyendo $10,000 en equipo profesional con una palanca. Eso no es una disputa familiar. Eso es un cargo por delito grave de destrucción de propiedad. Los ojos de Brandon se abrieron de par en par con puro terror. Se levantó tambaleándose del cubo, tropezando con un montón de llaves esparcidas, y prácticamente salió corriendo del garaje, gritando el nombre de Rebecca. Me volví hacia Daniel, el contable forense, y señalé hacia la casa. Los archivos corporativos están en la oficina de casa, al final del pasillo, le dije. Desmonta todo. Quiero saber a dónde fue cada centavo.
Daniel tardó exactamente 4 horas en revisar los archivadores y cotejar los archivos eliminados en la computadora portátil de Rebecca para desentrañar por completo una década de crímenes financieros masivos. Los cuatro, yo, Sofía, Rebecca y Richard, nos vimos obligados a sentarnos alrededor de la misma mesa de comedor de caoba donde me habían emboscado días antes. La tía Vanessa y Brandon me rodeaban nerviosamente por el pasillo, demasiado aterrorizados para entrar en la habitación. Daniel se paró a la cabecera de la mesa, ajustándose las gafas con montura de alambre, y expuso la devastadora verdad. Los $49,840 faltantes eran solo la cantidad inmediata y desesperada que Rebecca necesitaba para pasar la verificación bancaria preliminar. La asombrosa cantidad total de fondos corporativos inexplicables superaba los $150,000. Durante años, Rebecca había estado desviando dinero de las unidades de alquiler comercial para financiar su lujoso estilo de vida. Había pagado en secreto las enormes deudas de la tarjeta de crédito de Brandon y financiado sus vacaciones de lujo, disfrazando las transferencias masivas de efectivo en los libros como consultoría de investigación de marketing. La tía Vanessa tenía una empresa de mantenimiento ficticia y había estado facturando a su Sullivan Property Holdings miles de dólares cada mes por reparaciones de techos y trabajos de fontanería que nunca existieron. Y Richard, el padre tranquilo e inocente, había firmado personalmente más de 30 declaraciones trimestrales certificando legalmente que había revisado y aprobado a fondo cada transacción fraudulenta. Todos estaban involucrados. Eran un sofisticado sindicato de parásitos, alimentándose por completo del arduo trabajo de mi abuelo. Cuando se leyó en voz alta la cifra final astronómica, la alianza familiar tóxica se desintegró violentamente en menos de 60 segundos. Fue absolutamente increíble de ver. Rebecca inmediatamente comenzó a gritar, atacando con saña a todos en la habitación. Señaló con su dedo tembloroso a Brandon, llamándolo un sanguijuela desagradecida que la había secado. Se volvió hacia Richard, gritando que era un hombre débil y patético que nunca le había proporcionado suficiente dinero. La tía Vanessa gritó desde el pasillo que Richard la había obligado a notarizar los documentos falsos. Richard estalló en fuertes lágrimas, se cubrió la cara con las manos y culpó a la adicción a las compras de Rebecca por arruinar sus vidas. Nada de eso era lealtad familiar real. Era solo protección compartida de las devastadoras consecuencias. Y en el segundo en que el escudo cayó, se convirtieron en lobos hambrientos comiéndose unos a otros vivos. Me recosté en mi silla, completamente en silencio, observando el caos desarrollarse. Cuando finalmente se quedaron sin aliento y la habitación cayó en un silencio pesado y asfixiante, metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué la factura arrugada original que me habían dado, la que exigía $50,000 por el alquiler atrasado. Lentamente la deslicé por la madera pulida, deteniéndola justo delante de Rebecca. Cuando me miraste a través de esta mesa la semana pasada, dije, con mi voz cortando el silencio como una cuchilla de afeitar. No viste a tu hijo menor. Viste $50,000. Tasaste todo mi valor en $50,000. Rebecca miró el trozo de papel, sus labios temblaban violentamente. No tenía un discurso preparado. No le quedaba ninguna manipulación inteligente. Finalmente me miró y susurró, vi a alguien que le debía todo a esta familia. Esa sola y horrible frase eliminó la última pieza microscópica de duda y culpa de mi corazón. Miré a Sofía y asentí. Aquí están los nuevos términos, anuncié en voz alta. La autoridad de gestión de Rebecca se revoca permanentemente. El falso salario de consultoría de Brandon se termina inmediatamente. Los contratos de proveedores de la tía Vanessa se suspenden y sus facturas fraudulentas se están reportando a la Junta de Licencias del Estado para una revisión inmediata. El acceso de Richard a todas las cuentas corporativas está congelado. Me levanté de la mesa, apoyando las manos planas sobre la madera. Y debido a que los fondos corporativos han subsidiado ilegalmente sus gastos de vida privados durante más de una década, esta casa es ahora una responsabilidad financiera masiva. Como accionista mayoritario, he aprobado oficialmente la venta inmediata de esta propiedad para restaurar las reservas de la empresa. Tienen exactamente 60 días para empacar sus cosas y desalojar las instalaciones. Rebecca jadeó, agarrándose el pecho como si le hubieran disparado. Estás echando a tu propia madre a la calle, gritó histéricamente.
Señalé directamente la factura arrugada sobre la mesa. No, respondí fríamente. Te estoy dando un aviso de 60 días. Eso es exactamente 53 días más de clemencia que el plazo que me diste para salvar todo mi negocio. Empieza a empacar. Las consecuencias no llegaron para mi familia como una explosión dramática repentina. Llegaron como una serie lenta y agonizante de plazos incumplidos, contratos cancelados y cartas legales fuertemente selladas que ninguna cantidad de gritos podía hacer desaparecer. Exactamente 60 días después, la enorme casa de ladrillo fue vendida oficialmente a una pareja joven que planeaba criar una familia amorosa allí en lugar de usarla como un salón del trono tóxico. Los sustanciales ingresos de la venta restauraron por completo las reservas de la empresa, cubrieron todas las reparaciones de inquilinos retrasadas en nuestras propiedades comerciales y financiaron un acuerdo masivo con el banco. Rebecca y Richard se separaron una semana antes de la fecha de mudanza. Richard entregó voluntariamente su 10% de interés en la empresa para la enorme deuda de restitución y se mudó a un pequeño y deprimente apartamento de un dormitorio en el lado malo de la ciudad. Me envió un largo correo electrónico rogándome que lo describiera públicamente como una víctima de la manipulación de Rebecca. Lo ignoré por completo. La manipulación podría explicar la primera firma, pero de ninguna manera excusa las 30 firmas fraudulentas que le siguieron. Todo el círculo social de Rebecca, que se había construido enteramente alrededor de la falsa imagen de una matriarca rica y exitosa, se dispersó por completo en el segundo en que la casa salió a la venta y sus tarjetas de crédito comenzaron a ser rechazadas. Se mudó a un apartamento de alquiler barato y se vio obligada a aceptar un humillante trabajo de salario mínimo como cajera en una empresa de catering local. El tipo exacto de trabajo manual por el que solía burlarse implacablemente de mí. La queja notarial de la tía Vanessa fue confirmada instantáneamente por la Junta Estatal. Su comisión oficial fue revocada permanentemente. Su falso negocio de mantenimiento fue completamente incluido en la lista negra y la compañía de seguros que cubría su trabajo abrió una brutal investigación de fraude que la llevó a la bancarrota. Brandon perdió sus ingresos falsos de la empresa de la noche a la mañana. Cuando solicitó desesperadamente un trabajo en una correduría de bienes raíces local, le hicieron una investigación de antecedentes exhaustiva y descubrieron su participación en el fraude corporativo. Inmediatamente retiraron la oferta de trabajo. Terminó mudándose de estado, culpando a todos menos a sí mismo por su completo fracaso en lanzarse. 6 meses después de la infame cena de la factura, Sullivan Property Holdings no se parecía en nada a la máquina privada corrupta que Rebecca había controlado. Utilicé una gran parte de los fondos recuperados para reconstruir completamente mi taller de fabricación, vertiendo una nueva losa de concreto más gruesa y comprando herramientas de última generación mejoradas para reemplazar las que Brandon había destruido. Mantuve mi negocio de soldadura en funcionamiento, pero también contraté una firma de gestión independiente profesional para que se encargara de la empresa de bienes raíces porque la verdadera libertad significaba no reemplazar a Rebecca en el centro del mismo sistema tóxico. La factura original de $50,000 ahora cuelga en un marco negro barato en la pared de mi oficina en casa, justo al lado de un pequeño trozo de papel enmarcado con las últimas palabras del abuelo George escritas en él. No rescates a nadie antes de que se abran los libros. No conservé esa factura porque disfrute recordando la dolorosa humillación. La conservé porque marca permanentemente el momento exacto en que su historia manipuladora sobre mí se convirtió oficialmente en una evidencia criminal innegable contra ellos. Entré en ese comedor creyendo que necesitaba desesperadamente que mi familia confirmara que no era un completo fracaso. Salí creyendo que necesitaba demostrarles forcefulmente que estaban equivocados. Pero al final, aprendí algo mucho mejor. Las personas que están absolutamente comprometidas a malinterpretarte convertirán cada defensa en otra prueba agotadora. La respuesta más fuerte y devastadora no siempre es un discurso dramático y ruidoso. A veces, la mejor venganza es una cuenta bancaria legalmente bloqueada, un mensaje de texto conservado, una declaración jurada firmada y el coraje absoluto de simplemente hacerse a un lado y dejar que las brutales consecuencias lleguen sin intervenir para interrumpirlas. Querían un inquilino vulnerable al que pudieran cobrar de más, un chivo expiatorio silencioso al que pudieran avergonzar y un fondo de rescate secreto que pudieran agotar. En cambio, fabricaron completamente al testigo exacto que puso fin a todo su arreglo. Habrías aceptado el dinero, una falsa y llorosa disculpa, y les habrías permitido seguir viviendo cómodamente en la casa familiar intactos?
¿O te habrías mantenido firme y habrías dejado que cada consecuencia documentada los aplastara por completo? Sé cuál es mi respuesta. La familia siempre puede pedir gracia, pero nunca puede exigir inmunidad.